Listo. Les hablaré de las teorías contractualistas del Estado desde la perspectiva de John Locke. El contractualismo es una explicación o justificación de la existencia de las sociedades políticas, de la legitimidad del poder que de ellas surge y de la obediencia que le den a aquellos que la conforman. Así, el contractualismo, en sus tres autores clásicos, como Hobbes, Locke, Rousseau, se constituye en una respuesta alternativa a la preocupación por el origen y condiciones de la obligación política, frente a las tres teorías del derecho divino de los reyes, defendidas y utilizadas como justificación de su poder por parte de los monarcas absolutos europeos en los siglos XVII y XVIII. En términos generales, en las teorías contractualísticas modernas se hacen presentes dos ideas y dos valores políticos fundamentales, a saber, las ideas de que es la voluntad humana y no la fuerza, la base de la legitimidad de un gobierno y que el derecho y no el mero poder es la base del orden político, y los valores de la libertad y la justicia que desde el punto de vista contractualista hacen las veces de la doble raíz de la legitimidad de cualquier sociedad política. La libertad legítima la autoridad que rige las sociedades políticas. En tanto, dicha sociedad se ha creado deteniendo como base la voluntad de un cierto grupo de individuos que táctica o explícitamente han decidido construir una sociedad a partir de un pacto mutuamente vinculante. La justicia, por su parte, se refiere al derecho que surge del contrato mismo con que se ha creado la sociedad política y se cobija a todos los contrayentes por igual. Se puede decir entonces que la libertad es la fuente de la legitimidad y la justicia, la orden de las sociedades políticas desde el punto de vista contractualista. Locke, pese a la continua tradición contractualista inglesa iniciada por Hobbes y a que retoma muchos de los elementos que este autor utilizó en sus teorías, llega a conclusiones diferentes. Para él, aunque coincide con Hobbes en que una de las principales finalidades del Estado es lograr la paz y la seguridad, no se hace necesario instaurar un poder monstruoso y concentrado como el del Leviatán de Hobbes. En la argumentación de Locke sobre el origen y las condiciones de la sociedad y las obligaciones políticas se pueden distinguir tres momentos y dos pactos diferentes que conducen al establecimiento de un gobierno civil: el estado de naturaleza, el estado de guerra, el estado civil y los pactos de sociedad y de gobierno. Locke da inicio a su argumentación, al igual que Hobbes, con el supuesto de un estado de naturaleza, aunque las características muy diferentes a las de su antecesor. En el estado de naturaleza que propone Locke, los hombres son libres para guiar sus acciones y hacer sus personas y propiedades lo que mejor les parezca sin depender de la voluntad de ningún otro hombre, e iguales en tanto el estado de naturaleza todo poder y jurisdicción es recíproco. En el estado de naturaleza de Locke, a diferencia de Hobbes, no rige la fuerza y la mutua animosidad, sino la ley natural que es conocida por medio de la razón por todos los hombres y en consecuencia los cobija a todos. Según esta ley, señala Locke, siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro por el que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. El poder y la jurisdicción recíprocos apuntan precisamente al derecho que todos los hombres en el estado de naturaleza tienen de imponer a quienes violen la ley natural, un castigo proporcional a su transgresión con el fin de reparar el daño y evitar nuevos daños y violaciones a la ley natural. El criminal puede ser castigado incluso con la pérdida de su vida, pues al transgredir la ley natural, él ha decidido alejarse de la protección de dicha ley sobre su vida, su libertad y sus posiciones, colocándose en el estado de guerra respecto al agredido y los demás hombres.
El estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción que se origina por la ruptura de la ley natural, ya sea de hecho o por una declaración explícita del deseo de atentar contra los bienes, vida o libertad de otro hombre. Además, el estado de guerra se perpetúa por la imparcialidad y falta de proporción al juzgar las propias causas que existen en el estado de naturaleza, lo que se desencadena una sucesión de rencores y venganzas que devienen en un estado similar al estado de naturaleza de Hobbes, donde lo que rige en todas las relaciones humanas es el egoísmo, el temor mutuo y la fuerza. Para evitar este estado de guerra, en el que solo cabe apelar al cielo y que puede resultar de la menor disputa cuando no hay una autoridad que decide entre las partes en litigio, es por lo que con gran razón los hombres se ponen a sí mismos en un estado de sociedad y abandonan el estado de naturaleza. El estado civil es para Locke fruto de un acuerdo trágico o explícito entre un grupo de hombres que deciden formar una comunidad con el fin de proteger su vida, libertad y posesiones de las amenazas que se le presentan en el estado de naturaleza. A cambio de la protección que encuentran los hombres en la sociedad, ellos sacrifican su derecho natural a juzgar y castigar a todos aquellos que transgredan la ley natural, dejando dicha protesta en manos de la sociedad. La ley en el estado civil ya es entendida como una ley natural, sino que va tomando cada vez más la forma de una ley positiva que se fundamenta en el derecho que surge del pacto social y cuyos alcances y contenidos están detenidos por principios y valores en el grupo de hombres pactantes hayan encontrado. Son necesarios proteger de los peligros del estado de naturaleza. Así, tenemos que las principales características del estado civil son la existencia de un juez común con suficiencia de autoridad, en tanto encarna el poder de la sociedad para resolver los conflictos entre los miembros de la sociedad, y la existencia de leyes fijas y conocidas que cobijan a todos por igual. El tránsito del estado de naturaleza al estado civil y la constitución de un estado propiamente dicho se da por medio de dos pactos, un pacto de sociedad y un pacto de gobierno. Con el primero se crea una sociedad por parte de un cierto grupo de personas con el fin de buscar un mayor bien común y protección del que encontraban en un estado de naturaleza. Con el segundo, esa sociedad ya creada se da a sí misma un gobierno y se instituye en estado. Uno de los elementos fundamentales en la argumentación de Locke y se hace presente en el estado de naturaleza como un derecho natural, en el estado de guerra como uno de los principales factores generadores de conflicto y en el estado civil como aquello que en su sentido amplio se desea proteger con la creación de la sociedad. El hombre en el estado de naturaleza tiene para Locke el derecho de abastecerse de todo lo que requiere para su supervivencia, siendo precisamente del esfuerzo que realiza cada hombre para abstenerse de donde surge la propiedad. Aunque en estado de naturaleza ningún hombre tiene de por sí derecho de propiedad sobre nada, y todo le pertenece a la humanidad en su conjunto, el hombre sí es dueño de su vida y de su libertad y por ende del trabajo de su cuerpo, por lo cual señala el autor. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ella algo que sí es de sí mismo, es por consiguiente propiedad suya, pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza había propuesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los hombres y los demás. Esta forma de apropiación que cobija los frutos de la tierra e incluso la tierra misma no presenta grandes problemas ni genera muchos conflictos entre los hombres para Locke, mientras los recursos naturales sean abundantes y cada hombre se apropie solo de lo que puede asumir. Antes de que se estropee, sin embargo, con el tiempo los hombres descubren las ventajas de poseer más de lo que realmente necesitan
y en consecuencia desarrollan formas de acumular recursos naturales y tierras, por ejemplo, dándole a ciertos elementos de común acuerdo un valor de cambio, lo cual genera que, fruto de la desigual acumulación de recursos por parte de los diferentes hombres, estos comiencen a escasear y aparecen todo tipo de conflictos entre los hombres, quienes quieren un primer momento satisfacer sus necesidades más inmediatas y luego acumular todo lo que les sea posible con el fin de garantizar de alguna manera la satisfacción de sus necesidades futuras. Así tenemos que, aunque parece paradójico, pese a que en muy buena medida la libertad natural y la propiedad generan desigualdad y conflictos, y por ende se constituyen en un factor clave en el tránsito del estado de naturaleza al estado de guerra. Para Locke, son precisamente la defensa de la libertad y de la propiedad en el estado civil, lo que puede llevar a los hombres a superar tal estado de guerra, situando su existencia, en tanto sociedad, en un estadio más justo y más seguro. Con miras a dicha defensa de la propiedad privada y de la libertad, se debe orientar para Locke el poder del Estado. Sin embargo, para él, a diferencia de Hobbes, esa protección no debe de estar en manos de un único poder central como el de Leviatán, pues esto haría que, siendo el soberano un hombre como cualquier otro y como todos, sometido a un sinnúmero de pasiones, abuse de su poder y atente contra la vida de la libertad y bienes de sus súbditos, quitándole el contrato social y la sociedad misma. Su sentido y razón de ser, su principal objetivo, el de garantizar la seguridad de todos sus miembros. Por esto Locke propone, contrario a su antecesor, que el Estado debe estar formado por dos poderes que se limiten y controlen mutuamente, pues de esta manera se hace posible evitar al máximo las arbitrariedades y abusos del poder soberano. Finalmente, cabe señalar que la propuesta de Locke debe, desde el punto de vista del gobierno, es mucho más benévolo que los de Hobbes, en cuanto permite una mayor seguridad y libertad de los ciudadanos, no solo frente a abusos y atentados de otros hombres, sino frente a la intervención arbitraria del mismo Estado. Locke enfatiza con la mejor manera en la que se puede gobernar a su sociedad es en una monarquía parlamentaria donde el parlamento esté por encima de la soberana, es decir, del mismísimo rey. Cambiando de autor, hablaremos de las teorías contractualistas del Estado desde la perspectiva ahora de Juan Jacobo Rousseau. El pensamiento de Rousseau se enmarca dentro de la Ilustración, desarrolla y profundiza algunas de sus ideas fundamentales, como el interés por el hombre, por el estudio de su naturaleza y de su supuesto en el orden de las cosas y del universo, y en el ejercicio de una razón autónoma y secularizada. Pero, por otra parte, Rousseau se presenta como un crítico del excesivo optimismo ilustrado, fundado en el progreso, a la par que integra razón y sentimiento. La influencia de su obra ha sido grande e importante, especialmente en la filosofía política. Kant percibió y señaló con claridad su significado. Newton fue el primer en el orden y la regularidad unidas en una gran simplicidad, allí donde antes en el que no se encontraba más desorden y una mal ponderada multiplicidad, y desde entonces los cometas caminan por vías geométricas. Rousseau fue el primero en descubrir bajo multiplicidad de las supuestas formas humanas la naturaleza recóndita del hombre. Rousseau parte de la denuncia de la artificialidad de la vida social y de una crítica de la civilización, interpretada siempre y sobre todo por la Ilustración como progreso.
El análisis de la sociedad de su tiempo le planea a Rousseau una cuestión apremiante. ¿Hasta qué punto el desarrollo de la civilización y de la cultura, de las ciencias, las técnicas y las artes, comporta para el hombre un desarrollo acorde con su naturaleza más original y propia? La respuesta a dicha cuestión realmente es muy negativa. Ni el progreso de la civilización conlleva por sí solo un progreso de la felicidad y en la moralidad del hombre, ni la organización social y política permite que el hombre llegue a ser y hecho sea, conforme a su naturaleza, un ser unitario. ¿Cómo es posible esa situación si el hombre es naturalmente bueno? Al comienzo de su obra, Emilio, él escribe: todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas, todo degenera en las manos del hombre y el del contrato social. El hombre ha nacido libre y por doquiera está encadenado. Cadenas de hierro, dicen en el discurso de las ciencias y las artes, que ahogan en ellos el sentimiento de su libertad original. El problema para Rousseau no es solo cómo explicar este estado de las cosas, sino también y más urgentemente cómo salir de él, a instaurar un orden nuevo, el cual el problema consiste pues en explicar cómo desde su origen y constitución la sociedad ha devenido deficiente e injusta y cómo habría que reestructurar la sociedad, y por ambas cuestiones en estrecha relación con la naturaleza del hombre, ya que desde esta, según Rousseau, es desde donde hay que explicar y comprenderla a la sociedad. Con este propósito, Rousseau diferencia entre estado de naturaleza y entre el estado social, con el fin de distinguir lo que hay de originario y lo que hay de artificial en la naturaleza actual del hombre, pues en tanto no conozcamos al hombre natural, es vano que pretendamos determinar la ley que ha recibido o la que mejor conviene a su estado. El estado de naturaleza designa el supuesto estado o situación del hombre con anterioridad en su vida en sociedad, estado en el que el hombre natural sería bueno y feliz independientemente y libre, y guiándose por el sano amor de sí. Por el contrario, el estado social designa la real situación presente en la que al vivir en sociedad el hombre se hace malo, está movido por el amor propio o insaciable egoísmo, deviene al hombre artificial y rige la injusticia, la opresión y la falta de una auténtica libertad. El problema antes indicado se reduce, pues, a comprender el tránsito del estado de naturaleza al estado social. Importa mucho reparar en el que el estado de naturaleza no designa una situación factible y empírica, un hecho histórico que se considera como nostalgia y al que se desearía retomar, pues el estado natural, escribe Rousseau en la obra antes citada, es un estado que no existe ya, que acaso no ha existido nunca, que probablemente no existiera jamás y del que sin embargo es necesario tener conceptos adecuados para juzgar con justeza nuestro estado presente. El estado de naturaleza es pues un concepto con categoría sociopolítica, con la cual y desde el cual el poder comprende la génesis y la condición de posibilidad de la sociedad. Analizar y comprender desde fundamentos y génesis es su estructura y con relación a ese ideal de naturaleza y su libertad humana. Poder enjuiciar y valorar el estado presente y habilitar teóricamente la reestructuración de un nuevo orden social que permita y realice lo que el hombre tiene que llegar a ser porque solo nace por su naturaleza. Por lo consiguiente, la crítica del injusto orden social y de la cultura no significa que Rousseau
sea el retorno de un estado natural, anárquico y de barbarie, sino la transformación de un orden social establecido por la fuerza y vivido en heteronomía, en un orden establecido igualdad y libertad y vivido en autonomía. Pues bien, ¿cómo es posible pensar o establecer el tránsito del estado natural al estado social, a lo que es lo mismo, cómo determinar el origen de la sociedad y el lazo, vínculo o contrato en que se funda y desarrolla la vida social y política? Dos explicaciones del tránsito son modélicas, la de Hobbes y la de Rousseau, en oposición a Grocio, que venía en el hombre un instinto social y en la sociedad la simple consecuencia de esta natural disposición social del hombre. Tanto Hobbes como Rousseau creen que el hombre, según la naturaleza, es el hombre natural, no es social, dándose una prioridad del individuo sobre la comunidad social. Pero las explicaciones que uno y otro ofrecen del tránsito son muy distintas, sobre la base de la idea que cada uno se hizo de la naturaleza del hombre, el hombre natural y del estado de naturaleza, así como del ideal del vínculo social y del orden político en correspondencia con la naturaleza del hombre. Hobbes, para quien es el hombre, es un lobo para el hombre, y el estado de naturaleza es un estado de violencia y guerra de todos contra todos. Estima que solo una fuerza superior y el sometido a ella puede establecer el vínculo o contrario entre los hombres. El contrato es, pues para Hobbes, un contrato de sumisión y de alineación, por lo que en rigor no se puede considerar como un contrato, ya que en la contratación ante y por la fuerza se carece de libertad, y en el orden social y político así establecido se carece igualmente de ella. Según Rousseau, semejante forma de contrato, impuesto por la coacción y sin libertad, niega la libertad natural del hombre y no institucionaliza ni permite una adecuada libertad civil y política. El verdadero contrato social, para Rousseau, ha de ser pues en contrato de libertad, pero ello no significa en modo alguno que en el orden social y político establecido por el contrato social no haya y tenga que haber sumisión y obligatoriamente de la ley. El carácter genuino del problema está, al contrario, precisamente en el sentido de la sumisión a la ley y en el sentido de la libertad. En efecto, el problema fundamental del cual el contrato social de la solución escribe Rousseau, en contratar una forma de asociación por la que cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a él mismo y permanezca tan libre como antes. En el contrato social, Rousseau, por el que se basa en la libertad natural a una libertad civil y política, se da una voluntaria y libre alineación, una disposición de lo que permanece al hombre natural, pero no en favor de una voluntad individual, sino de favor de toda la comunidad viviendo, así de crear una unión social perfecta, cuya expresión y principio receptor es la voluntad general. Los hombres no se someten sino a la ley que ellos mismos se han dado. El sometimiento a la ley lo es a ellos mismos, que libre y racionalmente se han dispuesto la ley. Con ello los hombres han pasado de un estado natural y de necesidad a un estado basado en la razón y fruto de la libertad, estando semejante comunidad social muy por encima del estado de naturaleza. En este nuevo orden social, racional y libre, será posible erradicar el mal moral y la injusticia y realizar la perfectibilidad y la felicidad del hombre, su plena realización y salvación, y ello como fruto de la acción que lleva a cabo su razón práctica.